Muchas gracias a todos los que siempre han estado por aquí interesados en participar como asistentes a nuestro ciclo mensual de conferencias del Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán. Realmente siempre me da gusto hacer mención de que ya es tradicional que cada mes, el último martes de cada mes, tenemos una plática siempre muy interesante en temas muy diversos, ¿no? Y siempre con invitados de lujo, como el que tenemos el día de hoy, obviamente, de aquí de la FES Cuautitlán, nuestros colegas técnicos académicos exponiendo lo que se dedican a hacer aquí en la facultad. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Germán Isauro Garrido Fariña. Él es médico veterinario y zootecnista por la UNAM. Cuenta con una maestría en farmacología en la Universidad Autónoma de Morelos. Además es doctor en ciencias de la salud y producción animal por la UNAM. Ha impartido múltiples cursos y asistido en conjunto a más de 40 reuniones y congresos. Ha participado en más de 150 proyectos de investigación, teniendo como resultado más de 35 artículos publicados en revistas indexadas y con factor de impacto. También cuenta con 4 colaboraciones en libros, 14 colaboraciones en manuales, 12 en apuntes, 298 colaboraciones en la elaboración de material didáctico, 31 direcciones de tesis y 100 ponencias. En su trayectoria académica ha contribuido a la formación de personal técnico de excelencia en el área de histología. Actualmente es técnico académico titular B, tiempo completo definitivo. Es responsable del Laboratorio de Apoyo a Histología y Biología en la FES Cuautitlán de la UNAM y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Y el título de su ponencia es Histotecnología en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Cedo cámaras y micrófonos y adelante. Bienvenidos, bienvenidos todos. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores por tener las atenciones que siempre tienen con nosotros. Muchas gracias. Bien, entonces, como nos platicaba el profesor, el maestro Moisés, les voy a ir platicando lo que hacemos acá en el laboratorio y una pasadita para los que no están tan enterados de lo que es la histotecnología, de lo que hacemos con ello. Bien, en términos generales, ¿qué es la microtecnia? Vamos a ir revisando algunas cositas. En un principio, pues más o menos en la época victoriana, pues era un pasatiempo sumamente caro. Y poco a poco se convirtió en una herramienta, ya veremos por qué. Y después, pues para el trabajo de educación y el trabajo de docencia en ciencias biológicas se convierte en un instrumento epistémico y eventualmente pues puede ser algo de arte. Y entonces, ¿qué hace un técnico en microtecnia o histotecnólogo, citotecnólogo? Hay muchas formas de denominarnos. Pues físicamente hacemos preparaciones permanentes o mejor conocidas como laminillas, pero también debemos tener clara la teoría de la microtecnia, física, química, termodinámica, lo necesario para entender los procesos y lo que estamos haciendo. Y una parte muy importante es el reconocimiento histórico, el contexto de lo que estamos haciendo, porque eventualmente no hay nada nuevo bajo el sol, alguien ya lo intentó o alguien ya lo hizo para tener claro cuando hacemos referencias a técnicas o estamos buscando algunas cosas para evidenciar lo que necesitamos. Y entonces, una parte muy importante, la histórica, y hace unos 15 años aproximadamente, un poquito más, desde la Facultad de Medicina de la UNAM, la epistemología de la histología y de las ciencias morfológicas. Bien, entonces en el mapa más o menos estamos puestos por aquí. De la morfología macro
anatomía, la morfología microscópica, histología, citología, embriología. eh, Poco a poco ha desarrollado un poquito más hacia la biología celular, biología molecular, la parte de la anatomía patológica. Y entonces, todos los que estamos aquí, las nuevas adquisiciones que tenemos, ¿no? Genómica, proteómica, toda esta gama de conocimiento integrativo nuevo, todos, irremediablemente, todos necesitan eventualmente ver las cosas al microscopio, evidenciar lo que están haciendo. Y entonces, más preguntas, ¿qué hace la microtecnia? Hacemos un gran artefacto, porque todas las cosas que tomamos, todas las cosas que procesamos, son una representación de lo que está en el proceso vivo. Lo fijamos, lo modificamos químicamente, físicamente, lo teñimos, le damos colores que a final de cuentas son una convención para los histólogos o para los morfólogos, y entonces trabajamos sobre un supuesto, un artefacto gigantesco, muy bonito, que entendemos. Y estamos dentro de algunos niveles de complejidad. Nosotros trabajamos alrededor de entre, pues, aproximadamente una micra, incluso hasta 50 micras, y la relación que tenemos con algunas cosas por aquí. Y entonces, cuando vamos con nuestros alumnos, lo que les cuesta trabajo a veces de la prepa para la licenciatura, estos niveles de complejidad, ¿no? Si somos de medicina veterinaria, pues tenemos claro que este es el saco escrotal y podemos imaginar que hay allá adentro los dos testículos. Si alguien es clínico, es patólogo, inmediatamente se da cuenta que aquí hay una lesión y si la cortamos, cortamos el testículo, el epidídimo, pues efectivamente tenemos una lesión. El siguiente nivel de complejidad es microscópico, en donde eventualmente sí hay células que nos demuestran una patología, ¿no? En el frotis, en la extensión del semen, y cuando hacemos histología, pues evidentemente vemos una lesión. Y si hacemos inmunohistoquímica para tratar de detectar la bacteria en este caso, pues los puntitos sumamente brillantes amarillos nos evidencian esto. Entonces, los niveles de complejidad pues van desde lo macro hasta lo micro. Y ahora, para nosotros es muy importante la forma en que los alumnos eventualmente se relacionan y nosotros mismos nos relacionamos con la forma. Nosotros, pues aquí vemos claramente qué es, ¿no? En México no tenemos problemas con evidenciar, ¿no? Este tipo de frutas, saber qué es. Si la vemos en otro contexto, pues también tenemos claro qué es. Pero si le damos a cada uno un limón, su cuchillo y lo parte como quiera, pues vamos a tener diferentes proyecciones y diferentes condiciones a partir de esta estructura. Y esto se complica un poquito más cuando, en este caso, una estructura tubular, que si la cortamos en diferentes posiciones, pues vamos a tener una representación completamente diferente. No deja de ser la estructura tubular, no dejamos de reconocerla, pero debemos tener esto más o menos claro. Y también hay las representaciones de un artista dirigida por un médico en donde pues son ideales para tratar de evidenciar, de enseñarle al alumno cómo son las cosas en una condición completamente ideal. Y de ahí, pues a la realidad. Un bloquecito montado en el microtomo y en donde las cosas pues ya no son tan ideales y eventualmente pues se acomoda de la mejor forma posible para ver lo que necesitamos. Y entonces, ¿qué es la histología? En términos generales, lo que nos enseñaron en la prepa, ciencia de los tejidos, pero no tan sencillo. A partir de logos que tenemos en la histología y algunas otras palabras de este tipo, apela a la lógica y nos permite tener una liga entre lo que decimos, el discurso, ¿no? La conceptualización hablada y la estructura racional. Entonces lo redujimos de repente al estudio de. Muy sencillo, es el estudio de la estructura microscópica, ¿no? Y submicroscópica de células y tejidos. Y es una rama de las ciencias biológicas que nos ayuda a observar los niveles de organización que no podemos resolver, que no podemos ver a simple vista.
Y entonces tenemos la técnica histológica de rutina, microtecnia, citotecnología, histotecnia, de repente casi incluso en cualquier país donde haya una asociación de técnicos en histotecnología, histopatología, etcétera, tendrán un nombre diferente. Y no es más que el conjunto de operaciones que se utilizan, que se aplican para evidenciar las cosas que están adentro de algún tejido, órgano, incluso de la célula, y las condiciones patológicas, las sustancias que producen de forma natural o después de alguna enfermedad, lo que se agrega. Arbitrariamente está dividido en la obtención de muestras, fijación, procesamiento, el protocolo que vamos a aplicar para hacer evidente lo que queremos ver y la conservación, sea permanente o semipermanente. Y también esta técnica requiere de aparatos de procesamiento, aparatos de observación, reactivos y equipo, aquí sí, sumamente especializados. Las técnicas de estudio, las que vamos a utilizar para evidenciar lo que queremos ver, nuestro objeto de estudio, la obtención adecuada de la muestra y los procedimientos de conservación. Y entonces podríamos arrancar, ¿no? A partir del principio de razón suficiente de Leibniz y vamos a darnos cuenta que no necesariamente tendríamos que apegarnos a rajatabla a lo que decía, ¿no? En donde para darle la razón a algo es porque existe. ¿Y por qué existe de esta manera y no de otra forma? Esto nos queda perfectamente claro en histología cuando nos acercamos al microscopio. Bien, pero debemos empezar con que esto es la filogenia circular de las formas de vida en la Tierra hasta el 2022. Entonces tenemos una gran cantidad de materiales de origen biológico que podemos utilizar, ¿no? Como muestra para histopatología. La técnica histológica es sumamente permisiva, ¿no? Y nos permite trabajar casi cualquier cosa que haya estado viva. Y eso nos lleva al siguiente paso. Todo lo que son lipidómica, metabólica, proteómica, etcétera, también necesita algún tipo de toma de muestra, y aquí vamos a lo más importante. Tenemos técnicas sumamente avanzadas, pero todas necesitan una toma adecuada de muestra. ¿Y dónde arrancamos? En lo más sencillo. Animales, cultivos celulares, plantas, lo que ustedes quieran. La obtención del material biológico es fundamental. Y como lo tenemos, pues nos tenemos que apegar a normas oficiales de México, en donde algunos podrían no estar tan de acuerdo con alguna de las cositas que dicen allá adentro, pero en términos generales nos ayuda a entender y normalizar que debe ser un método de sacrificio suave, indoloro, sin agonía, sin sufrimiento y por medio de agentes adecuados. Eso es la eutanasia. De esta forma, el médico veterinario es el primer proteccionista para poder trabajar de forma adecuada, ya sea animales para abasto o animales para investigación, a partir de normas perfectamente establecidas. Y entonces, ahora sí, ¿qué queremos? ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Debemos entender los fundamentos de los procesos y esto provoca que la técnica histológica sea sumamente dúctil, sumamente maleable y podamos aplicarla a casi cualquier cosa de origen biológico. Para la obtención de muestras, ¿no? Para que tengamos calidad adecuada de resultados que puedan servir a la investigación, al investigador, ¿no? La correcta obtención y el manejo que se le dé inmediatamente después de ser recolectado. Hay algunas formas, las más generales de tomas de muestras, perfusión, en donde se aplica una solución fijadora a través del sistema cardiovascular, que es muy común que de repente nos enfrentábamos incluso desde la secundaria, perdón, la fijación in toto, en donde el organismo se mete al fijador, lo que es más común para trabajo de investigación y diagnóstico, necropsia o una disección sistemática, y lo común
un poco ya más común, citología exfoliativa, casi cualquier cosa de casi de cualquier origen podemos encontrar muestras o punciones con aguja fina, punción con aguja delgada, que se ha puesto un poquito más de moda, digamos, en los últimos 15 años. La fijación in toto, la inmersión del espécimen, una mezcla fijadora, ay, perdón, fijadora elegida. Este animalito es muy pequeñito, si lo ven, no iría más de 10, 12 centímetros y sus órganos son tan pequeñitos y quien sepa de reptiles sabrá que el cerebro, si abrimos por aquí abajo, pues va a quedar perfectamente fijado. Entonces la fijación in toto, este animalito se sacrificó adecuadamente, lo metieron en el fijador y nos lo mandaron de Nicaragua para trabajar con él. Pero de repente nuestros alumnos se dan cuenta de la fijación in toto y se imaginan casi cualquier cosa. Lo vamos a meter al bichito y se ponen a buscar y encuentran cosas de este tipo, que alguien trató de hacer un mapa más o menos decente, ¿no?, de lo que a su juicio encuentra adentro de un caracol de tierra o un Helix aspersa. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad y hay que hacer una disección sistemática, nos encontramos que las cosas son de este tipo. Entonces, la anatomía es un paso fundamental de origen para empezar con este trabajo. De aquí que encontramos las niñas que trabajaron con estos animalitos hicieron un mapa a través de un proyector con la laminilla, ¿no? Y tenían su mapa en el pizarrón gigantesco. Bueno, estas son hojas de tamaño carta, pero de todos modos es gigantesco. A partir de laminillas de este tipo, todo el organismo más o menos cabe en la laminilla. Aquí otra tinción del cerebro, ¿no? El cerebro podal de este organismo, porque tiene dos cerebros, uno visceral, uno podal, ¿no? Y el siguiente, necropsia y disección sistemática, también está dividido arbitrariamente y esto depende mucho del patólogo. La inspección externa, después que el animal fue sacrificado de forma adecuada, incisión primaria para revisar algunas cosas y tomar muestras, ¿no?, difíciles de tomar, y la incisión secundaria o la disección sistemática. Entonces, de esta forma, en la inspección externa, podemos tomar muestras que van a ser difíciles de tomar, líquido cefalorraquídeo, pues que será líquido articular, algunas cosas por el estilo. Y lo más importante, que durante la incisión primaria podríamos tomar también, ¿no?, muestras de forma aséptica. En la incisión secundaria, que realmente es el objetivo del proceso, revisión y obtención de los órganos de la forma más adecuada. Estos son animalitos que igual en otro lugar tomaron las muestras, nos mandan la lista, los pedacitos de los animalillos, ¿ah? Pues los tenemos que organizar, ordenamos, checamos contra la lista qué es lo que tenemos y pues ya procedemos al proceso de tinción, perdón, del proceso. A veces se tiñen, son tan chiquititos que los debemos teñir para no perderlos. Pero por lo regular, ¿no?, en algunas ocasiones, esto, aunque no lo crean, son del mismo órgano, parecen de diferentes especies y diferentes cosas, tomado pues quizá muy a la carrera. Bueno, entonces hay que ayudar un poco a veces a quien toma la muestra a que vea lo que necesita ver. Lo ideal, reducción al tamaño adecuado, un lavado dependiendo de lo que estemos trabajando, el método de fijación. Debe haber una medición adecuada y fotografía de la muestra y aseguramiento del archivo. Ahorita iremos viendo. Como cortamos diferentes cosas. Aquí ponemos a fuerza para los alumnos. Lo que está en el fondo es una tabla de parafina. Es lo más común. A veces necesitamos esto que es resina, es muy, muy dura para hacer cortes de huesos, etcétera. Esta blanquita es caucho de silicón y ponemos siempre esto porque los alumnos creen que pueden trabajar con cuchillas de este tipo, cuchillas de bisturí sin mango, etcétera. Entonces, bueno, lo ponemos para que evidenciar, ¿no?, que no es lo más adecuado. Hay otras formas de trabajar. Bien, entonces, una muestra real en donde llega al laboratorio inmediatamente de ser obtenida, se secciona, las fracciones son casi del mismo tamaño. Esta es una muestra representativa, esta es medicina veterinaria.
en medicina humana, por lo regular, deberíamos tomar al menos muestra del 80% de las secciones que estamos tomando. Medimos, tomamos fotografía, ¿no? Y entonces, ya rubricada y puesta en la bitácora, tenemos las piececitas, ya lavándose del exceso de fijador. Y esto es lo que es nuestro archivo. Las muestras que tenemos aquí, pues van a ser de la misma calidad que las que estamos metiendo. Entonces, tenemos un tiro más. Si se nos llegara a acabar o pasar algo con estas muestras, tenemos aquí, ¿no?, su gemelo. Otra muestra para examen histopatológico y lo ideal, esta no se pintó, esta no se tiñó para tener el límite, pero esto nos ayuda a ver lo siguiente. Hacemos los cortes del tamaño necesario, más o menos es el mismo tamañito, y entonces ahora sí, expuestas las piezas, pues vamos viendo qué es lo que nos sirve más. Esta en donde la solución de continuidad de la piel, ¿no?, se ve claramente la neoplasia o el tejido que se está generando, se ve muy bien, algo de la membrana basal, el tejido conectivo, ¿no?, por debajo de la lesión. Y a partir de aquí, pues ya podríamos tener el bloque, cortes con diferentes tinciones, y aquí en donde pues podemos tener la medición ya hacia la microscopia. Esto es lo ideal, ¿no? Toma y manejo de muestras. Algunas un poquito más complejas en donde necesitamos meter varias piezas, incluso del mismo animal, diferentes regiones, pues le damos el orden en el cassette, pues vamos a tener el mismo orden en la laminilla de acuerdo a dónde en el lugar que se ubicaron, hacia dónde se ubicaron. Entonces no hay mucha dificultad para hacer este tipo de cosas. Y entonces, otra cosa fundamental son los reactivos. La técnica histológica eventualmente podría ser cara, pero es cara en tanto se tengan equipos que deban pagarse. Hay equipos que pueden hacer casi todo el proceso completo. Se pone la muestra ya fija, se fijó la pieza y del otro lado del aparato sale una laminilla teñida. Son equipos sumamente caros y una cantidad, pero espectacular, de reactivos. Una gran cantidad de reactivos que corren, pero como el agua. Y entonces, algo sumamente importante en nuestra técnica son los reactivos. De los reactivos más importantes, en términos generales, no todos son sustancias naturales o sintéticas. Bueno, ahí no hay tanto problema, pero provocan en los tejidos modificaciones físicas o químicas que nos convienen a nosotros para el proceso. Pueden ser apreciables o no a simple vista y proporcionan características útiles para este procesamiento en particular. La conservación posterior y obviamente evidenciar nuestro objeto de estudio. Los reactivos irremediablemente los vamos a trabajar de acuerdo a normas oficiales, a sistemas de acomodo, sistemas para tratar de ver lo peligroso que son, de transporte, etcétera. Entonces siempre lo tomamos en normas oficiales, irremediablemente. Debemos tenerlas siempre presente, algunos cambios, etcétera. Pero, por ejemplo, si ven aquí, hay algunas viejitas, viejitas, no hay problema. Están normalizando nuestro trabajo dentro del laboratorio. ¿Cuánto podría haber cambiado esta norma? Colores, señales, seguridad, higiene, identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Casi no ha cambiado, ¿no? Pero bueno, debemos estar atentos y tenerlas claramente. No hay problema que tan viejitas pudieran ser. De los reactivos más importantes, reactivos ablandadores. Pensemos en hueso, en diente, uña, etcétera. Vamos a provocar reblandecimiento de esas estructuras con una gran cantidad de reactivos, incluso algunos de estos útiles desde la Edad Media, donde empezaron a hacer suaves las cosas para jugar, ¿no?, con lo que se tenía que revisar. Y tenemos resultados de este tipo, ¿no? Esta es una mandíbula de ratita, donde se ve claramente el diente y sus demás estructuras. Pero esto es una prueba, ¿no? Aquí hay un artefacto bastante grande de contracción. Aquí estaba el nervio, es un artefacto de desaparición, si le podemos llamar así.
y aquí hay fractura, ¿no? Nos falta tejido. Y del otro lado, ya después de las pruebas adecuadas, tenemos una muestra en donde el diente, su médula se nota perfectamente, la dentina es espectacular, hasta llegar al hueso. El aparato de Corti, ¿no? En el oído interno de una codorniz, por ejemplo, es una estructura tan pequeñita que podemos ver perfectamente el ganglio, ¿no? Cómo corre hacia las células sensitivas, ¿no? Entonces, bueno, depende qué es lo que queramos. Y lo más importante para nosotros, la fijación. Y le ponemos especial cuidado, ¿no? A los reactivos fijadores. ¿Qué hacen? Particularmente previenen la autólisis, ¿no? Y la descomposición por organismos. Modificando proteínas, las coagulan, las precipitan o ambas, dependiendo lo que estemos trabajando. Y con el objetivo de proporcionar a estas células y tejidos la estabilidad necesaria para poder trabajar. Y entonces la definición de fijación. Podríamos entenderlo desde el punto de vista, ¿no? De latín, medio fixare, de fixus, que eso quiere decir establecido o que es inmutable, que no se va a mover más, pero viene del figere, que lo podríamos entender como si claváramos algo a la pared. El problema es que la mayor parte de nuestras palabras que utilizamos en ciencias químicas, matemáticas, biológicas, vienen de la parte alta de la Edad Media hacia adelante y por lo regular de inglés, francés o alemán también medieval. En este caso, del inglés medieval, fixatium, fixatio, pero es un vocablo alquimista. Y esto quería decir que cuando estaban trabajando con alguna reacción, con alguna sustancia, su ideal era que al producir algo, esto fuera inalterable, solamente se quedara fijo o quieto en esa condición física, química, etcétera, completamente alquimista. De ahí vienen muchas de nuestras palabras científicas, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Modernas. Y entonces, fijación física con calor, Malpighi es el primero que hace este tipo de cosas, fija, ¿no? Con calor, cuece las cosas para tratar de hacer las cosas de anatomía descriptiva. Mucho tiempo después, Ehrlich, ahora sí lo utiliza sistemáticamente, utiliza el calor para extensiones de sangre y para fijar material obtenido de algunas superficies corporales. Lo que él andaba buscando era microorganismos, después teñirlos. También una fijación física, ¿no? Se introduce en 1970 el trabajo con microondas, aparecen las microondas, trataron de emplearlo como arma, pues no se pudo, vieron que calentaba al hacer que las moléculas de agua vibraran y bueno, le aplicaron microondas a todo. 1970, Myers propone la fijación asistida por microondas. Y efectivamente, la fijación por calor nos genera imágenes muy bonitas, muy precisas de lo que quisiéramos ver. En algunos hospitales canadienses, americanos, uno que otro europeo, están tratando de cambiar los aldehídos y algunas otras sustancias químicas fijadoras y trabajar con calor para tratar de evitar menos contaminación. Pero a veces, por seguridad del paciente y del proceso, la fijación química es irremediable. La fijación química, aun cuando se hacía con algunos tipos de sales, es más, el cloruro de sodio podría funcionar como algún tipo de fijación química, pero el hito espectacular fue en 1859. Este ruso, Alexander, para no decir todo lo demás, lo reporta. Le tocó esta fracción de trabajo, y lo reporta, aparece. Hasta 69, Hoffman, que se dedicaba a hacer esto, determina la fórmula correcta y hasta 93, Bloom propone la aplicación de formalina para estudios citológicos porque el químico que trabajaba junto con él estaba trabajando con
la sustancia del ruso, se fijó las manos y como en ese tiempo todo mundo platicaba con todo mundo sabía de todo, fue con su compañero, ¿no? Quién sabe si de al lado del laboratorio o al lado de de edificio. Y mira, tú necesitas que tus cosas estén más duritas. El formol me provocó esto en las manos. Más o menos dice la leyenda. Y entonces, fijador ideal, fijador químico ideal. Tiene diferentes condiciones. Difícilmente un fijador va a tener todas estas condiciones ideales. Lo que menos es gentil con el medio ambiente. Siempre son sumamente agresivos. Por eso debemos tener lugares en donde desecharlos adecuadamente, hacer lodos químicos, etcétera, y ya. Otro que es sumamente importante es estabilidad química que nos permita trabajar sobre la muestra y nos provoque efectivamente lo que queremos hacer, precipitación o coagulación, en términos generales. Los más comunes, aldehídos, mercuriales, alcoholes, agentes oxidantes, picratos, nada más hay uno, ¿no? El ácido pícrico. Pero lo interesante es que hay una gran cantidad de fijadores propuestos en los libros. Si no les gusta, pues lo pueden proponer, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan fijar? ¿Cómo lo necesitan fijar? ¿Para qué? ¿Qué quieren ver? Y entonces podemos hacer, ¿no? La mezcla de estos principios activos casi al infinito. Se ha trabajado, ¿no? Cómo es que funciona esto. Estas fórmulas, am, básicamente el tiempo y la penetración con estas constantes, y se ha visto que efectivamente se puede medir a qué velocidad y a qué profundidad va a trabajar esto. Pero esto es muy viejito, ¿no? 1960. Y ya se trataban de ver cómo funcionaba esto físicamente, bioquímicamente, termodinámicamente. Entonces, aquí en alguna gráfica podemos ver efectivamente, ¿no? Lo que sucede en la realidad, el formol, cómo funciona aproximadamente a 8 horas, pues nos avanzó 4 o 5 milímetros, lo suficiente para trabajar. ¿Mm? Entendiendo esto, pues lo podemos llevar a manzanas y naranjas en este caso. Si tenemos una fijación de 5 milímetros, ¿no? La flechita, y ponemos la naranja completa, pues vamos a fijar perfectamente la cáscara, pero lo de adentro y lo que está en el centro, pues va a ser autolizado, va a empezar a tener putrefacción. ¿Y qué problema hay si lo cortamos a 5 milímetros, 7 milímetros? Si le damos 1 centímetro, pues podríamos pensar que 5 milímetros de un lado, 5 milímetros del otro, y va a haber una fijación adecuada. Cosas por el estilo, hay que más o menos entender para poder enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Qué es lo que necesitan entender para poder trabajar adecuadamente. Otra cosa que es sumamente importante en el proceso, reactivos aclarantes. Básicamente reducen el índice de refracción de las piezas. Por eso a veces se les llama, ¿no? Aclarantes, aunque en algunos procesos son reactivos de enlace. Enlazan lo que es hidrófilo contra lo que es hidrófobo. Su contraparte, los reactivos opacantes. Una forma interesante de aproximarse al entendimiento de estos reactivos es las progresiones metodológicas históricas. 1882, la bergamota, una sustancia de origen vegetal, empiezan a utilizarlo para tratar de aclarar las cosas. Y poco a poco, ¿no? Fueron, conforme la química, ¿no? Nos dio batalla, ¿no? Hasta 92 empiezan a utilizar el gileno, ¿no? Hasta 1923, la deshidratación que se va haciendo poquito a poquito con alcohol, ¿no? Estaba originándose, aquí lo echaban al 96 directo, en lugar de arrancar incluso al 10%. ¿No? Y poco a poco, pues, se empezó a tener esta progresión. Actualmente trabajamos con gileno cloroformo aproximadamente del 2019.
Estos reactivos intermediarios de enlace y aclarantes también tienen características muy deseables, particularmente que sean miscibles con casi todos los alcoholes que pudiéramos trabajar en el laboratorio. Si esto sucede, pues también debería ser miscible con el solvente y que permanezca, ¿no?, en esta reunión de forma indefinida. En el laboratorio nos hemos dado a la tarea también de trabajar, ¿no?, mezclas de solventes y presentarlas para que cosas que son difíciles de procesar, por ejemplo, vegetales, le ayude, si no es que más a nuestros colegas técnicos, fitotecnólogos, al menos quienes estén interesados lo puedan trabajar de forma adecuada. Después, pues la cereza del pastel, lo más bonito, todo este proceso nos lleva a la tinción, que quizá sea la técnica reina de todo esto. Sin coloración sí podemos ver las cosas. En campo oscuro, en contraste de fase, luz polarizada, una gran cantidad de técnicas de histofísica, pero la técnica de tinción, de impregnación, la coloración siempre va a seguir trabajando. Y entonces el colorante es la sustancia que va a conferir su color a otras estructuras. Los reactivos impregnadores son metales que con ciertas características químicas se van a agregar molecularmente sobre los tejidos que necesitamos evidenciar. Por su origen, tenemos diferentes naturales, animales y minerales por su uso en el pH. Más que el uso como indicador, una gran cantidad de colorantes son indicadores, pero a nosotros nos interesa este pH en cuanto a la apetencia que va a haber sobre nuestros tejidos. Y obviamente hay indiferentes sudanes que estos se pegan, se absorben sobre la grasa, por eso podemos tener tinciones tan bonitas de grasa. En 1876, Witt propone la teoría de cromógenos, en donde un cromógeno es la molécula completa y este cromógeno, esta molécula, puede tener uno o varios grupos cromóforos. Son los radicales que dan el color. Y también grupos asociados, los auxócromos, que son los que van a permitir la unión química, física o físico-química con la célula, con el colorante. Todavía es difícil tratar de modificar esta teoría, entonces nos quedamos con ella mientras. Su coloración es tan bonitas o tan sencillas como esta, es un intestinito de abeja, en donde claramente se ve la luz con su contenido, el epitelio perfectamente ordenadito y los haces de tejido muscular que no están rotos, son haces que no son completos y glándulas asociadas que están por ahí. Entonces, una coloración sencilla, sin mayor problema. La progresión metodológica de la coloración claramente es espectacular. Desde 1502, los primeros intentos de coloración, ¿no?, le echó a algo, ¿no?, la vascularización, lo llenó con colorantes para ver qué sucedía. Y entonces, poco a poco, en cuanto a la necesidad, ¿sí?, ha avanzado nuestra técnica histológica. En la facultad tenemos esta disposición libre en el portal de la UNAM, en el portal de la facultad. Tenemos este libro de colorantes que está la mayor parte de los colorantes que podemos emplear en la mayor parte de las técnicas para ciencias biológicas. Dentro de ellos, hematoxilina, un colorante muy particular de origen natural que a nosotros como histólogos nos llama mucho la atención porque desde que Bohmer lo introduce en 1865, no se ha dejado de utilizar para teñir núcleo y algunas otras cositas. A la fecha podemos encontrar una gran cantidad de fórmulas. Hasta 1870, aquí me falta otro, un ruso, Dresfeld, Fischer, y no me acuerdo del otro ruso, ¿ah?, en donde utilizan leucina combinada con hematoxilina y es lo universal.
Si le damos una laminillita de HE a un chino, va a ser exactamente la misma descripción que nosotros en chino, pero es la misma descripción porque está viendo exactamente lo mismo desde ese tiempo. A necesidad, aquí también propusimos una técnica, una fórmula de hematoxilina para que pudiéramos trabajar técnicas generales y técnicas un poco más complejas. En lugar de estar preparando dos o tres hematoxilinas, con la misma podemos trabajar técnicas simples desde H hasta muy complejas como, o muy agresivas como Mason o Van Gieson. Y después la impregnación. Esto es muy bonito. Hay dos escuelas. La escuela de tinción americana, en donde son, por lo regular, la mayor parte que viene de la escuela alemana, tinción con reactivos de origen de la columna de extracción del petróleo. Y la escuela española en donde pues trabajaron con una gran cantidad de fórmulas junto con Golgi, italiano, ¿verdad? Para evidenciar con metales a través de impregnación, ¿no? Lo que se necesitaba ver. Incluso Cajal y Golgi en 1906 tienen el Premio Nobel de Medicina por este tipo de coloraciones. Son coloraciones muy bonitas. Ya habíamos visto esto, el cerebro de un Helix aspersa, pero esto del lado derecho es un vegetal. Entonces, quien haya visto alguna otra tinción con vegetal, perdón, para vegetales, se dará cuenta que la limpieza que provoca la impregnación es espectacular, ¿no? Nos permite ver claramente, obviamente, lo normal y nos ayuda mucho a la hora del diagnóstico. El siguiente paso para nosotros fue la histoquímica. La histoquímica, por lo regular, utiliza alguna reacción química, ya sea que el sustrato esté en nuestra muestra o le pongamos el sustrato a la muestra, o dependiendo de lo que tengamos en nuestra célula, tejido, va a haber una reacción química que va a poder evidenciarse. El caso más común, la reacción química, ¿no?, del ácido periódico de Schiff, en donde el mucopolisacárido, el glucopolisacárido se oxida. Se hace un enlace ceto y cuando se pone el colorante de Schiff, que es incoloro, pues va a provocar en esa reacción de oxidación este color rojo tan característico, ¿no? Esta es completamente una reacción química utilizando lo que está adentro, ¿no?, de nuestro tejido. Todo lo rojito, todo lo rojo que está aquí arriba, son las celulitas que producen moco en el intestino. Aquí un poquito más cerca, solamente hematoxilina, ¿sí? Y las células caliciformes o exocrinocitos intercalados. Otro tipo de histoquímica de Chevron y Frederick. Aquí se utiliza los enlaces disulfuro, ¿no?, de la queratina. Y entonces podemos ver que conforme vamos hacia la luz, que está aquí abajito, hacia arriba de la piel, se va empaquetando la queratina. ¿Sí? Aquí esto ya solamente, ya realmente las células están aplastaditas y muertas, ¿no?, y empaquetadas, ¿no? Esto es también solamente una reacción química y los núcleos están teñidos con rojo sólido, ¿no? El siguiente paso, inmunofluorescencia. Por lo regular, utilizamos anticuerpos marcados con fluorocromos para realmente marcar lo que sea. Si tienen 100 miligramos de proteína a un 80% de pureza, pueden mandarlo al laboratorio, les hacen un anticuerpo monoclonal, se los marcan con un fluorocromo y van a tener imágenes muy decentes. Entonces vamos a poner en evidencia con mucha especificidad lo que necesitamos, ¿no? Entonces, aun cuando el fondo es verde, lo que brilla es lo que necesitamos evidenciar, no hay más. Obviamente hay muestras que son control positivo, control negativo, etcétera, y con esto tenemos una precisión espectacular. Es algo muy sencillo, el reconocimiento de antígenos, ¿no?, lo que está aquí abajo, por un anticuerpo. Y hay una gran cantidad de combinaciones. El anticuerpo primario, el anticuerpo secundario o el primario solamente con su marcador, y tenemos una marca sumamente específica.
Y luego, la parafina. No podríamos trabajar sin parafina. Sí podríamos congelar las cosas, pero por lo regular, acá tenemos bloques de parafina eh, de 1987. Y si ahorita tomamos uno de esos bloquecitos, lo montamos, cortamos y teñimos, es exactamente igual a la primera laminilla que sacamos con ella. Entonces es muy interesante también la historia de la parafina. Pues era varón y pues le dieron algo para trabajar, se repartieron lo que sucedía en la columna de destilación del petróleo y él le tocó lo de, pues por ahí en medio, pues no le dio mucha emoción y de todos modos en 1830 identifica la parafina como un producto residual sin reactividad y se pusieron a trabajar muy bien, los alemanes en este periodo espectacular de la química analítica. Y Klebs es que hasta 1869 emplea la parafina para meterla al tejido, para meterla a lo que se quería cortar, al procesamiento histológico. Y en esta producción metodológica, pues recordemos que estaban los aclarantes. Meyer, ¿no? Propone el benzol para una sustitución gradual, apatía, aceite de cedro, Heidenhain, bergamota a temperatura ambiente y eventualmente llegan a lo que hacemos ahora, ¿no? La parafina en barras de Leucard para hacer la inclusión y con los trabajos de Buchli, el trabajo de parafina en laboratorio en microtecnia se normalizó y estandarizó. También hemos tratado de revisar cómo es que funciona la parafina. Parafinas de una vela artesanal, ¿no? Con aditivos, uno, dos, tres filtrados. Estas de tres filtrados, vamos a ponerle lo que decimos nosotros los histólogos, parafina madura y nueva de excelente calidad sin filtrar. Entonces hay diferencias en esto. Esto a donde nos llega a entender que pues la parafina nueva, esto es una imagen de microscopía de barrido, electrónica de barrido, entonces vemos las características y la agregación de las, a final de cuentas, la agregación molecular. La parafina artesanal, que es un poquito más tersa por los aditivos que tiene, pero la parafina madura nos lleva a ver que la agregación molecular da estos pequeños ojitos, estas agregaciones moleculares perfectamente estandarizadas y estandarizables porque nosotros provocamos la maduración. Y lo chistoso es que su tamaño está aproximadamente en la resolución de la microscopía de campo claro. Por lo tanto, cuando metemos parafinas de este tipo, pues vamos a provocar estas imperfecciones, digamos, gigantescas en nuestras muestras y cuando utilizamos parafina madura, pues tenemos piezas muy fáciles de cortar mecánicamente, visualmente, etcétera. Bueno, entonces el trabajo que hacemos con nuestros reactivos. Y ahora, la microtecnia, ¿cómo hace las cosas? Ya habíamos visto, la técnica histológica de rutina requiere diferentes cosas para trabajar y dentro del procesamiento de la muestra, ya habiendo entendido cómo es que nuestros reactivos funcionan, pues deshidratamos con alcoholes particularmente, infiltramos primero el reactivo de enlace entre lo que es hidrófilo el alcohol con lo que es hidrófobo la parafina, incluimos en un bloque, cortamos y montamos. Entonces, este proceso es viejísimo. Este es del libro de Lilly, 1951. Ahorita yo creo que ya no conozco a alguien que sepa ni siquiera qué es la celoidina y qué es gelatina. Nosotros sí nos enseñaron a trabajar con ello, pero la parafina se ha corregido mucho. Por lo tanto, aquí podríamos tener cuando mucho dos líneas de trabajo y seguimos trabajando con ellas desde que arrancó la parafina. También en la facultad, este librito está pensado para nuestros compañeros, los técnicos y los laboratoristas, en donde de repente llegan por primera ocasión a un laboratorio de este tipo, y entonces, pues, es tratar de ayudarles a que hagan su trabajo de la mejor forma posible. Arrancamos con la deshidratación, hay muchas formas de hacerlo. Eh,
Propusimos ya hace mucho el trabajo con microondas que nos agiliza mucho el proceso. Este es un aparato histoquineta en donde ¿qué será? 18, 19, 24 horas a partir de la primera jarra metemos las piezas, se hace la deshidratación, el aclaramiento y al otro día llegamos con calmita y está en la jarra de parafina para ser incluido, ¿no? Las piececitas en los cassettes entran al aparato y tenemos estas características antes de entrar a la parafina perfectamente aclaraditas. Por eso les ponen aclarante a las piezas. La infiltración en parafina y su inclusión, un histoquinete más viejito en donde en la jarra de parafina se hace la infiltración, el dispensador de parafina, en donde estas son las barras de Leucart. A veces se les puede poner en la espalda un bloque de madera de nuestras piececitas, perdón, un dispensador más nuevo, en donde sobre placa de vidrio, las barras de Leucart, podríamos tener barras de Leucart tan grandes como para contener un cerebro humano cortado transversalmente, ¿no? Y otros tipos de moldes para este tipo de inclusión. Una gran cantidad de variedad de cosas que podemos tener, cosas pequeñitas, únicas, colecciones completas, una gran cantidad de chivitas allá, y el bloque de madera que a veces se les olvida. Este pues es viejito, ya tenemos mucho tiempo trabajando con el horno de microondas. Es una nota técnica del 2000 donde propusimos el diagnóstico por microondas. De esta forma, en el laboratorio, si nos apuramos, en una hora podemos tener de la necropsia al microscopio una laminilla de muy buena calidad, ¿sí? Observada, una preparación permanente, fijada y procesada con microondas. El corte y montaje, el microtomo, ¿no? De Adams, hace muchísimo, muchísimo tiempo, se le ocurrió. El problema es que no había cómo cortar. Las cosas eran muy duras o muy suaves. No había parafina, la fijación todavía no era muy clara, pero el aparato ya está. Después, algunos años después, le da un pasito más allá Cummings y poco a poco sienta las bases para este microtomo. Quizá es lo más sencillo que hay, el microtomo de Rambier, y alguien con bastante habilidad, si hace un corte de 10 micrómetros de grosor con navaja libre, pues va a tener cortes de vegetales muy, muy bonitos. Y en este también se podría cortar parafina, por ejemplo. Pero los microtomos, pues ya, a la necesidad. Empezó a haber mayor capacidad técnica en el procesamiento de las muestras y aumentaron obviamente las capacidades técnicas y teóricas, por ejemplo, el microtomo de Minute. En esencia, es lo mismo que sucede con los microtomos rotativos o de rotación modernos. Nada más que estos microtomos pues trabajaban con una cremallera y ahora por lo regular trabajan con bandas. ¿No? Entonces, igual, diferentes modelos de Minot, hasta los nuevos automáticos, bueno, este ya no está nuevo, ha de tener unos 10 años, y modelos automáticos, semiautomáticos, que prometen mucho, pero a veces hay que aprender a usarlos. Este es un microtomo de deslizamiento en donde no se mueve eh, de forma vertical. La pieza colocada de forma horizontal, que va a ser reducida o el corte va a ser pasando sobre de ella de forma horizontal la cuchilla que está en este lugar. Una parte más, ¿no? Diferentes cuchillas reafilables todas. Estas pequeñitas de acá son navajas desechables, se trabaja muy bonito con ellas, pero a veces cuesta mucho, mucho trabajo trabajar con ellas. Con piezas grandes, duras, etcétera. Tenemos un afilador, obviamente, para las navajas que se está afilando una de ellas, y el microtomo. Podríamos tener un laboratorio de histotecnología, pues casi como Ramón y Cajal, en una covachita en su casa, pero debemos tener microtomo y microscopio. Todo lo demás no hay problema. Podríamos tener lo que fuera, frascos de Gerber, lo que ustedes quieran, pero fundamental
microtomo y microscopio. Las diferentes formas para trabajar, el montaje de los cortes, dependiendo lo que nosotros querramos trabajar, cortecitos entre 4 o 40 micrómetros de grosor. El chiste es que los portaobjetos ya preparados los vamos a flotar en el baño de flotación, valga la redundancia, se extienden, van a perder la mayor parte de sus imperfecciones, las que pudieron haber colectado a lo largo del manejo del corte, ¿no? Se extienden adecuadamente y las ponemos en la platina térmica para llevarlas a 60 grados y después a la tinción. Estos son diferentes pues, recipientes para trabajar muy poquitas coupling, ¿no? La serie de coupling y estas cajas pequeñitas, 250, 450 mililitros, ¿no? Para trabajar adecuadamente. Entonces nosotros los técnicos, pues cuando procesas y cortas, ya estás del otro lado. La tinción, ahora sí, estamos del otro lado. Pues les platicaba, podríamos trabajar sin parafina y lo haríamos congelando. Este es un aparatito muy viejo, un criotomo, en donde a partir de esta manguerita que pues se va hasta el tanque de CO2, ¿no? Esta es la válvula, por aquí saldría el CO2, aquí ponemos la muestra, la congelamos y como el microtomo de deslizamiento, la cuchilla va a cortar de forma horizontal la piececita. Pero bueno, este es muy viejito. Este es un crióstato en donde tenemos un microtomo, pues, que puede cortar, si la pieza tiene buena calidad, 1 a 2 micras, es un microtomo de precisión, solamente que aquí adentro todo está bajo cero, ¿no? Si vamos a cortar grasa 25, 30 grados bajo cero, todo está congelado. Esto nos ayuda a hacer cortes y tener piezas que son casi una fotografía, ¿no? Bioquímica, fisiológica, etcétera. Casi no hay modificación de lo que estuviéramos tratando de observar. Depende del laboratorio, depende el aparato, ¿no? Tenemos los procesos para trabajar con él. Y como técnico, pues ni modo, nos tenemos que acercar, a excepción de este microtomo. Todos los demás los hemos desarmado, limpiado, arreglado, cambiado piezas, etcétera. Más que responsabilidad de la facultad o la institución, es responsabilidad del técnico, pues seguir trabajando, ¿no? Con su equipo. Y ni modo, pues aprendemos a dar mantenimiento. Bien, para ir casi terminando. El contexto histórico es fundamental para nosotros, para poder entender lo que hacemos y lo que le damos a nuestros alumnos. El doctor Pérez Tamayo, pues de repente nos platicaba que la historia no solo es amena, sino interesante, a veces hasta puede ser que sea cierta. Y entonces, bajo eso, pues podríamos ir desde Bichat, que nos proponía 21 tipos de tejido y hay que entender su contexto histórico y por qué lo decía y qué hacía. Era sumamente rico, lo que hacía era, de repente se acordaba de la anatomía microscópica y se ponía a jugar, a veces se ponía a jugar con su juego de alquimia, etcétera. O Malpighi, que empezó a hacer un trabajo un poquito más serio y de ahí un brinco gigantesco, no es lo más nuevo, pero esto nos llevó al límite, ¿no? Imágenes de superficie a nivel atómico, en donde pues es una placa de oro y cada bolita, pues nos dicen los investigadores que son un átomo de oro, ¿no? Entonces la dimensión, pues ya la vemos aquí. Bien, el contexto es sumamente importante y nuestros alumnos de repente no tienen claro, ¿no? ¿Qué sucedía cuando este árabe Ibn Firnas hace un cristal de roca para usarlo como lentes? ¿Qué sucedía? Los vikingos empezaban a invadir Europa,
San Francisco de Asís andaba por ahí, ¿no? Caminando, Marco Polo iba en el segundo viaje a China, etcétera, ¿no? ¿Qué sucedía? Y entonces nos encontramos que todo lo que sucede en cuanto a observación son cientos de años antes de que Leeuwenhoek, quizá una de las referencias más comunes para nuestros alumnos, montara lentes para ver animáculos. El siguiente paso, ¿no? Malpighi, pero ¿qué sucedía cuando Hooke describe la célula? Shakespeare está escribiendo, Cervantes, Sor Juana, ¿no? Cuando se inventa la retícula para medir, pero esta la inventa una retícula para usarla en un telescopio. Y a alguien se le ocurrió, pues si lo podemos usar para arriba, lo usamos para abajo. ¿Qué sucedía aquí? Pues la Revolución Francesa estaba en pleno auge. ¿No? Hace muchísimo tiempo, 1811, ya hacen el vidrio para lentes sin aberraciones esféricas. ¿Y qué sucedía aquí? Pues Beethoven estaba haciendo la novena, inventan la Coca-Cola, etcétera. Muy bien, entonces es muy importante. Y de ahí para los histólogos, que a veces somos un poco más chismositos, es de la genealogía histológica, ¿no? De Cajal. Y nos damos cuenta de muchas cosas. Cuando vinieron a México los histólogos españoles, ¿quién vino? Isaac Costero en 37, pero él fue alumno de Pío del Río Ortega, pero primero vino su compañero Gutiérrez Perrín, en 1908, pero se dedicó a otras cosas, no a hacer histología. Pío del Río Ortega, contrario a lo que muchos piensan, no fue alumno de Ramón y Cajal, fue alumno de Achúcaro. Achúcaro sí fue alumno de Cajal, incluso Cajal tuvo un problema gravísimo, incluso de nivel nacional con Pío del Río Ortega, lo corrió de su laboratorio y se fue a trabajar a Argentina, y de aquí pues Ramón y Cajal, pues trabajó con Rambier, Cimarro, con Rambier, etcétera. No, entonces el chismecito se pone bastante bueno y esto eventualmente le ayuda a los alumnos a tener una piedra de toque, de origen, de dónde suceden y cómo suceden las cosas. Y bien, pues productos, ¿qué hacemos nosotros? Pues artefactos. Por lo regular no nos salvamos de una gran cosa gigantesca que va a estar interfiriendo con nuestra visión. Nuestra misión como histotecnólogo es tener la menor cantidad posible de artefactos, y esto es estando de acuerdo cuando tomamos nuestra muestra, cuando el patólogo toma la muestra. Mientras menos errores vayamos acumulando, pues menos artefactos vamos a ir teniendo en nuestras laminillas. Y de repente, pues los chamacos se emocionan y ya van a tener un Nobel por haber visto, y pues no, es un artefacto que pues al técnico o la muestra o el universo provocó que se generara. Hay cosas tan bonitas y fractales como algunas de este tipo. Otros productos, ahí sí. A veces tenemos suerte, y algunos de los trabajos que podemos trabajar y apoyar, aplicamos realmente todo, ¿no? El procesamiento de la muestra para ver en campo claro con técnicas diferentes, microscopía electrónica para apoyar lo que vimos en microscopía fotónica, ¿am? Inmunohistoquímica para evidenciar la presencia de algún virus, en este caso, por ejemplo, para encontrar dónde se nos escondía el virus del clima contagioso, ¿no? Y alguna técnica inmunohistoquímica para evidenciar la apoptosis que se genera en el proceso. Y por lo regular, cuando apoyamos y trabajamos con otros profesores, otros equipos de trabajo, ¿no? A diferentes cosas, ¿no? Eh, diferentes necesidades en donde, por lo regular, pues todo mundo quiere ver qué hay, ¿no? Estos, en este caso, por ejemplo, los resultados las observaciones provocaron resultados que, agregados de forma matemática, nos podrían dar esto, ¿no? El empleo de redes sociales para análisis de relaciones entre dominancia y leucocitosis. No hay una sola laminilla en el artículo, pero hay resultados interesantes. Y una gran cantidad de colaboraciones que podemos tener con el CIMBESTAB, con Baja California, con el Estado de México, aquí mismo en Campo 1,
con los compañeros de química. Y algo muy importante, como técnico, con nuestros compañeros técnicos, histotecnólogos, pues estamos en responsabilidad de ayudarles con diferentes técnicas y procesos. Entender los procesos, entenderlos física, química, termodinámicamente y ayudarles a que su trabajo diario, ¿no?, sea mejor. Entonces, esta es una parte muy importante de nuestro trabajo en el laboratorio. Como le decimos a los chamacos, nunca podemos dejar de aprender y debemos seguir haciéndolo. Una de estas partes, entonces, es el trabajo de epistemología que con el doctor Feria y algunos más hemos tratado de continuar haciendo. Y esto arranca en que la histología, las ciencias morfológicas, son percepciones, percepciones de nuestros sentidos. Y nuestros alumnos en anatomía tienen una ventaja gigantesca, tocan las cosas, eh, las ven, las huelen, etcétera. Y entonces, de esta percepción de todos nuestros sentidos, pues vamos a una representación. Y de aquí que en anatomía, histología, fisiología, inmunología, lo que quieran, microbiología, siempre hay una forma. Y esta forma va a tener una actividad o va a tener una función, una condición, ¿no?, directa, proporcional. Y entonces, esta representación, como una construcción o una entidad conceptual, ¿no?, el sujeto trata eventualmente de entenderlo y poco a poco va a intuirlo o va a inferirlo, lo que necesitamos en nuestros alumnos. Y entonces, para la epistemología de la histología, básicamente construye, ¿qué es la epistemología? La forma de construir el conocimiento a partir, en nosotros, en morfología, de las formas, las representaciones que tenemos y eventualmente hacer el razonamiento de esta disciplina. Por lo tanto, consideramos para los conceptos, ¿no?, nuestro conocimiento, la historia, sumamente importante, el desarrollo de los eventos y las herramientas. Entonces tenemos un trípode sumamente interesante. La parte teórica, ¿no?, la práctica, donde estamos observando, y la técnica. Y entonces tenemos pilares fundamentales que son la percepción, la representación, la imagen y la técnica. Hemos tratado de explicar esto de alguna forma, arrancando con cosas tan generales como cuál era el pensamiento de alguien, ¿no?, pues yo no sé, un homo antecesor, que ya se tiene claro que eran caníbales, que tuvieron alguna actividad de canibalismo, y eventualmente este pensamiento simbólico, donde arranca en esta reflexión, en donde quien está pelando, pues no sé, un jabalí o algún animal de ese tipo, y después está descarnando el hueso de otro humano y se está viendo a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, cosas de ese tipo hasta hacer cosas más explicativas a nuestro campo, epistemología de la imaginación y razonamiento simbólico imaginativo en histología y microtecnia como origen, y después tratar de llevarlo hacia la técnica histológica, hacia la enseñanza en ciencias biológicas. Y en términos generales, como herramienta, tratar de entender el origen, una raíz alquímica que las ciencias biológicas tenemos, incluso como morfólogos, cómo es que la preparación histológica eventualmente se convierte en un ente, ¿no?, una representación epistémica, la hematoxilina, la parte histórica, y cómo es que nos ha ayudado para generar el conocimiento en histología. Y algunas otras cosas para tratar de entender el proceso de razonamiento en ciencias biológicas. Bien, este es resultado de algún trabajo en el Politécnico, tratar de explicar un poquito más profundamente, ¿no?, en este libro, qué es esto. De repente, pues, les platicamos cosas así para ir enfriando el cerebro, cosas menos eh, extrañas. Este es otro libro, este es ciencia ficción completamente.
Ni modo, comerciales, pero mi compañero que tiene su editorial pequeñita, pues hay que apoyarles de alguna forma. Bien, ahora sí, para ir terminando. Reflexiones desde la histología. Estudiar el concepto teórico de una estructura desde diferentes puntos de vista y niveles de complejidad. A eso deberíamos enseñar a nuestros alumnos. Explorar la construcción de las ideas morfológicas constituidas por la representación de una realidad posible que no es visible a simple vista. Necesitamos modificarlo y necesitamos un microscopio para poder trabajar. En términos generales, la histología ha creado un lenguaje semiótico en donde este lenguaje lo hemos construido, lo han construido quienes nos han antecedido como morfólogos, pero es universal y comunica mediante imágenes, símbolos, coloraciones, etcétera, una realidad no visible que está allá adentro, pero que es una realidad propia del individuo, del paciente. Y esto pues tiene un irremediable impacto en la percepción sensorial, ¿no? Cualquier persona que ve una fotografía de una fotomicrografía, pues por lo regular le llama la atención, algo bonito eventualmente. Pero es una herramienta y un objeto epistémico. Funciona en la construcción del conocimiento de la histología. Por lo tanto, esta construcción de herramienta, objeto, imagen, la deberíamos entender dentro de esta gran diversidad de resultados legítimos posibles a la hora de dar clase. Y entonces recordemos, ¿no?, la definición simple o sencilla de histología. Y ahora sí podríamos proponer una histología, una definición de histología, ¿no? A la histología como un instrumento con el cual las ciencias biológicas y las ciencias acceden a las imágenes de realidad propias de los objetos microscópicos, transformando células, tejidos, organismos, con las técnicas desarrolladas y aplicadas en el laboratorio con la finalidad de evidenciar de la mejor forma posible mediante el microscopio lo invisible a simple vista, para explorar lo verdadero de la estructura física, así como la creación de representaciones metafísicas de esta función biológica. Y bien, también para mencionar al clásico, a Pérez Tamayo en Serendipia de 81, ya va con nosotros, ¿no? Con nuestra identidad como técnico. Él decía, pues nos platicaba, ¿no? Nos platicaba quienes tuvimos la fortuna de coincidir con él. El técnico tiene como meta evidenciar la realidad lo más cercano posible al estado del paciente, manipulando materiales, reactivos y técnicas. Crea sin proponérselo lo que busca fervientemente el artista, una expresión personalísima de la realidad. El técnico trata de manipular de la forma más eficiente posible la técnica para hacer un artefacto. Y este artefacto pues, es común y entendible para todos los que lo ven. Y pues sigue. Perseguir la realidad y la verdad, la primera el médico, la segunda el científico. ¿Y nosotros? ¿Y entonces qué perseguimos como técnico? Bueno, el técnico académico, pues es el puente entre las dos. Y Octavio Paz, pues me gusta mucho lo que decía de la artesanía. Yo tengo la fortuna de trabajar con las manos, de generar, pues quizá esta artesanía, una laminilla histológica, una artesanía de altísima especialización, pero no deja de ser lo que Octavio Paz decía, y me permitiré leerlo. La artesanía no quiere durar milenios ni está poseída por la prisa de morir pronto. Transcurre con los días, fluye con nosotros, se gasta poco a poco, no busca la muerte ni la niega, la acepta. Muchas gracias. Excelente, excelente, doctor. Magistral de veras la conferencia, todos los detalles de, pues de interés para todos. Realmente toda la información de la histología y los apuntes ahí un poquito
cómicos en algún caso, como para distraer la atención del cerebro, como bien mencionas, y tratar de hacer más eficiente que captemos todo lo que nos platicas, ¿verdad? Muy, muy interesante. Nuevamente, muchas gracias por la, por esta ponencia tan interesante. Tenemos aquí un par de preguntas, que te voy a leer para que nos ilustres con algún comentario. Justo. Gracias. La primera dice, ¿cómo nos recomienda fijar la muestra para trabajar con inmunofluorescencia? Bueno, no hay norma oficial mexicana para eso, pero quien trabaja en hospital de segundo o tercer nivel tiene claro lo siguiente. La muestra debe estar ya prescrita, ¿no? ¿Qué es lo que el patólogo necesita? Y debe estar perfectamente de acuerdo con quién va a tomar la muestra. Por lo regular, o es el cirujano, o es el especialista, o es el patólogo. De esta forma, cuando se toma la muestra, la forma irremediablemente va a formol amortiguado. Hay varias características del formol. El tiempo de anaquel, pH, ese sí tiene caducidad para medicina general. Bueno, y ponemos el ejemplo de medicina general, porque a partir de allí podemos ir a hacer algunas modificaciones para lo demás, pero este es el modelo. Ya que todo el mundo está de acuerdo con la toma de la muestra, inmediatamente de que se tomó la muestra, se pone en el fijador adecuado. Por lo regular podría ser formalina amortiguada con fosfatos, con cacodilatos, etcétera, no hay problema. E inmediatamente, ya que se fijó el tiempo adecuado, no más de hora y media, 2 horas, esto es fundamental. La muestra ya que se obtuvo se corta al tamaño adecuado, se fija el tiempo adecuado, no más de 2 horas, y arranca su proceso. Por lo regular, en estos casos, el proceso es a congelación. En ese momento se pone con el crioprotector y se está embebiendo con el crioprotector mientras se enfría y se congela. De esta forma se pueden tener muestras incluso de transoperatorio. Ajá. Y antes de, no sé, 10 15 minutos, el patólogo ya leyó la muestra y puede decir al cirujano qué hacer. Para investigación, la muestra, una vez tomada, debe ponerse en el fijador lo más rápido posible, crioprotegerse, se congelan, ¿no? A -20, -21 grados centígrados ya congeladas, o se pueden empezar a cortar. Estas muestras ya cortadas están fijas físicamente. Por lo regular, hay algún otro proceso en donde solamente se crioprotegen, se cortan en congelación y después del corte se fijan con el aldehído, cualquiera de los dos. ¿Qué es lo importante a destacar aquí? Que la muestra debe fijarse lo más rápido posible, los tiempos de fijación son muy cortos y de esta forma los epítopos que se están buscando con el anticuerpo van a tener una apetencia de arriba del 80%. Por ejemplo, una pieza que tuvo una fijación de 12 horas baja casi al 50% la capacidad del anticuerpo de agregarse al epítopo. Si pasó 48 horas, disminuye casi al 25%. Entonces, en términos generales, estas son las condiciones que se deben tomar para hacer inmunistoquímica. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Bueno, además de muchas felicitaciones, muchos saludos y muchos agradecimientos por la plática. Otra pregunta dice, ¿qué tiempo de vida tienen las laminillas y qué órganos o tejidos son más complicados para elaborar? Am, si tienen la oportunidad de ir a algún lugar, por ejemplo, de turismo académico y tienen la oportunidad de ir a España, no sé,
el 80% de las universidades, y obviamente pues uno va a los laboratorios de histología, tienen laminillas que les donó Ramón y Cajal, ¿no? En Italia, tienen laminillas que les donó don Camilo Goyi. O sea, son casi imperecederas. Y Excelente. no las podemos ni tocar, ¿no? No las enseñan, miren esto y está en su receptáculo, y etcétera, etcétera. Pero lo práctico, nosotros, las laminillas que usamos para nuestros alumnos, eh, por lo regular mueren cuando las rompen. Hay otras laminillas que tienen mucha más suerte y pueden durar 20 años. No hay mayor problema. Aquí la salvedad es que como están constantemente bajo el influjo del haz de luz, se van decolorando. Y entonces, en ocasiones, laminillas que están, perdón, muy bonitas, que pues, son importantes, de colección, etcétera, etcétera, las podemos desmontar, las coloreamos nuevamente con la misma técnica que tenía o con otra y duran otros 20 años. Entonces, depende cómo se procesen las muestrecitas. Luego, la disección sistemática de una necropsia por algo es sistemática, ¿no? Ahora, si tenemos la revisión clínica o el diagnóstico presuntivo, etcétera, y es una pancreatitis, pues no vamos a andar dándole vueltas a todo el cuerpo y empezamos por un lado, vamos directo, tomamos páncreas y después terminamos la disección del organismo completo. Pero por lo regular, hay piezas como páncreas, hígado, algunas glándulas que empiezan a tener autólisis mucho, muy rápido. Am, entonces, estos son los tiempos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Lo que menos autólisis va a tener, pues, por ejemplo, hueso, ¿no? El músculo aguanta bastante bien, algunos, la piel, etcétera, etcétera. Luego, depende qué proceso utilicen para procesar sus muestras. Para algunas personas les cuesta muchísimo trabajo cortar hígado, pero si está mal procesada, es mucho más difícil cortar hígado que cortar un tendón o un hueso bien procesado, ¿no? Entonces, eso es mucho de lo que cuando le damos curso a nuestros compañeros de histotecnólogos, a los patólogos, etcétera, deben entender el proceso para evitar fijaciones inadecuadas, los procesos más adecuados, los idóneos para suavizar las piezas, los tiempos durante los procesos ya técnicos de deshidratación, infiltración, corte, montaje, etcétera, etcétera. Entonces, aun cuando se mencionen una gran cantidad de libros, de manuales técnicos, muchas veces acercarse a otro laboratorio, ¿no?, ir a aprender a otro laboratorio, ver cómo hacen las cosas otros histotecnólogos, ayuda mucho y aprendemos mucho, ¿no? Ya, en términos generales. Muchas gracias. Al contrario, una última pregunta ya para cerrar. Eh, Tal vez un poquito simple, pero dice, ¿cuál es la mejor manera de desmontar las laminillas para reteñir? Correcto. Sí, no, es que ese es sumamente importante. Ha habido capítulos completos para revisar eso. Es muy interesante. Lo más sencillo es, para empezar, es ponerla en el solvente de origen. En qué estaba disuelta la resina, ¿no?, con que se montó la laminilla? Y a veces no lo sabemos, pero si lo llevamos al gileno, pues el gileno va a diluir, a disolver casi cualquier tipo de resina. Hay laminillas que pueden tardarse un mes para que solito el cubreobjetos se suelte, ¿no? Hay alguna técnica alemana en donde se enfría el vidrio, se separa la pieza, aquel cortecito de 4, 7 micrómetros de grosor, se separa del vidrio y con todo cuidadito esa hojuelita se pasa a otro portaobjetos, ¿no?, nuevo, y se pega, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿no?, eso es el extremo. En términos generales,
el gileno desmonta la laminilla, el cubreobjetos, lo lava de la resina y entonces en lugar de desparafinar, pues vamos a llamarlo así, desresinar, quitamos la resina, queda limpiecito, vamos al alcohol absoluto y ahí arranca nuestro tren de tinción para teñir nuevamente. Bueno, y la tinción, lo ideal es que después de agua destilada se le debe dar una pasada en alcohol ácido para quitar la tinción, digamos un 70-80% de la tinción anterior. Después se estabiliza las propiedades tintoriales con carbonato de litio y de ahí sí, agua destilada, hematoxilina, si va a ser H, y se arranca la tinción. Y por lo regular quedan casi como nuevas. Perfecto, perfecto, doctor. Pues bueno, yo tengo una inquietud nada más. Por mi área de estudio, tal vez la información que se puede obtener de estos estudios, entiendo que se basa principalmente en la observación. ¿Se puede utilizar algún software como de reconocimiento de patrones o algo así, computacional, como para obtener más información o para hacer tal vez comparación con otros estudios? Sí, sí, ahí eso sí tiene poco tiempo. Después de la pandemia, inmediatamente después de la pandemia, los Estados Unidos y Canadá, junto con la Asociación de Histotecnólogos de los Estados Unidos, que también están muchos de Canadá, hicieron una sociedad de algo así como de histotecnología, pero Digital tal vez. digital, ¿no? Hacia allá. Porque hay escáneres, ¿no? En donde el trabajo regular de un histotecnólogo en un hospital de primer nivel hacia arriba del técnico es que hace el proceso, etcétera. Y entonces, si termina a las 6 7 de la tarde, acomoda las laminillas que ya tienen códigos preestablecidos, las mete al escáner y el escáner hace su trabajo y a las 2 3 de la mañana le llega el correo electrónico a los patólogos. Entonces, el patólogo puede tener una laminilla digital, ¿no? Que puede hacerse gigantesca en su computadora, ¿no? De los casos que le tocan. Durante la pandemia, el problema es que no hubo esta condición. Los técnicos académicos, perdón, los técnicos histotecnólogos hacían sus laminillas y tenían un permiso especial en la mayoría de los estados de la Unión Americana en donde en su coche, en bicicleta, en moto, iban y le daban las laminillas al patólogo en su casa porque por los escáneres y cosas no funcionaban. Bien, a partir de esto se crea esta sociedad así como de para digitalización de la histología y con el uso de algunas herramientas de IA, se trata de hacer reconocimiento. ¿Hay algún trabajo y particularmente en imagenología en donde una universidad de los Estados Unidos con su hospital, porque ahí fue al revés, ¿no? A partir del hospital se generaba la institución académica. Ahorita ya van aproximadamente al 90% la IA, el programa que generaron con los lenguajes que generaron para meter la información clínica, para meter la imagen del paciente. Y entonces ya están en el lugar en donde el 80% del diagnóstico podría quedarse en el programa. Y el otro 10% lo hace el colegio de clínicos especialistas, porque la IA todavía no, necesitan todavía el toquecito humano y la decisión crítica del especialista. Bien, en histología tal cual, lo interesante es que si a la IA yo le hago la generativa,
le platico lo que es un perro, un coche, una cosa así, me va a poner algo bastante decente. Si yo le leo exactamente la descripción, pues del parénquima pulmonar, hace unas barbaridades que nos divertimos los histólogos, pero como enanos. Completamente diferente, extraña, anómala, o sea, ni siquiera es patología, ¿no? Cosas muy extrañas. El problema es que no tenemos el lenguaje para poder transmitir esta imagen a la IA. Y entonces la IA, a partir de su generador, de su, ¿cómo se llama? Ah, bueno, las fórmulas que utilizan para trabajar su algoritmo, a partir de sus algoritmos, genera lo más aproximado de acuerdo a lo que está conectado en la red del mundo. Y entonces, bueno, eso todavía agradezco. No puede haber laminillas chinas y una IA todavía no puede hacer diagnóstico en histopatología. Hay muchos intentos, pero todavía falta todo esto que fue la última parte que les platicaba. Ajá. Una máquina todavía no lo puede hacer. La sensibilidad, ¿no? Incluso la relación que se tiene con el paciente, todavía la IA no lo puede hacer. Muy bien. Gracias, ingeniero. Pues muchas gracias, doctor. Excelente, reiteramos, excelente, excelente plática.